Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse. Estamos en esta última charla técnica que comenzamos en septiembre de este año, con la primera de ellas. Así que bienvenida a Candelaria Sebastiano. Candelaria, la voy a presentar, es, trabaja en INCOSE, que es el Instituto de Construcción en Seco. Es arquitecta graduada en la Universidad de Palermo. Ya se desempeña sus tareas de hace más de un año y medio en el INCOSE. Y la verdad que nosotros hemos trabajado en varias oportunidades con INCOSE, haciendo algunas charlas sobre construcción en seco, que nos parece que es eh, un tema importante para los estudiantes relacionados a las carreras con la construcción, ¿no? Entonces, Candelaria, por favor. Bueno, gracias. Bueno, presentar, ya me presentó Carlos. Ahora voy a comenzar a compartir la presentación. A ver, ¿se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bárbaro. Bueno, la charla va a ser una introducción al sistema constructivo Steel Framing, por si nadie o alguien uy, perdón. Nunca escuchó, sí, escuchó que mencionen el steel framing, es un sistema constructivo dentro de lo que es la construcción en seco. Bueno, voy a comenzar contando sobre el INCOSE, que como bien dijo Carlos, es el Instituto de la Construcción en Seco. Fue fundado en 1993 y está integrado por todas las empresas líderes del sector de la construcción en seco, fabricantes de materiales que se utilizan en estos sistemas constructivos. Tenemos perfileras, fabricantes de placas, de aislaciones, de autoperforantes, bueno, un poco de todos los materiales, digamos, que se utilizan. La función principal del INCOSE es capacitar, asesorar y promover las ventajas de los sistemas de construcción en seco. Es decir, realizamos muchas acciones que tienen como intención promover todo lo que es la construcción en seco. Bueno, ¿qué es la construcción en seco? La construcción en seco es un conjunto de técnicas constructivas que sustituye con elementos secos estandarizados los componentes húmedos que con su tiempo de fraude condicionaban el avance de obra, industrializando el proceso constructivo. Es decir, a lo largo de todo el proceso constructivo no se utilizan componentes húmedos, sacando lo que es la platea al principio y bueno, lo que son los revestimientos. Dentro de lo que es la construcción en seco está el drywall, que son sistemas interiores no portantes, es decir, solo digamos, sostienen su propio peso, y el steel framing, que es un sistema constructivo con perfiles de acero galvanizado livianos conformados en frío y una serie de multicapas que cumplen con las funciones de protección hidráulica, térmica, acústica y revestimiento. Es decir, el esqueleto son perfiles de acero galvanizado, y luego tiene varias capas que van sustituyendo todo lo que en la construcción húmeda cumple las funciones de protección hidráulica, térmica, acústica y revestimiento, que ya vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Para redondear, dentro de la construcción en seco está lo que es estructural, que es el steel framing, cargas externas más peso propio. ¿Qué se realiza en steel framing? Paneles exteriores, soportes de fachada, entrepisos, cabriadas y otras estructuras de cubierta y paneles interiores portantes. Luego está lo que es drywall, que es construcción en seco, que es peso propio. ¿Qué se hace con drywall? Tabiques interiores, cielos rasos y revestimientos. Es decir, no es estructural. Para estos dos tipos de diferenciaciones, digamos, lo que es steel framing y construcción y drywall, se usan diferentes perfiles. Para drywall utilizamos perfiles livianos, que el espesor mínimo es de 0,5 milímetros. Tiene superficie moleteada y las perforaciones son en forma de H. Como dijimos, no son portantes, son para tabiques y cielos rasos interiores y revestimientos interiores. Para steel framing utilizamos perfiles pesados, que el espesor mínimo es de 0,9 milímetros. La superficie es lisa y las perforaciones, que son a pedidos del comitente, digamos,
son ovaladas, que son para el paso de las instalaciones. Las perforaciones ovaladas tienen que cumplir con la norma IRAM-IAS U500-205, que establece las medidas y, digamos, las dimensiones que debe tener esta perforación. No es cualquier medida. De hecho, si supera, en los casos que superan las medidas estándar, se debe colocar refuerzos, pero no es lo usual. Como dijimos entonces, en lo que es drywall, construcción en seco, se usan soleras y montantes, y en steel framing se diferencian en PGU y PGC. Ahora vamos a ver para qué se usa cada uno. El steel framing debe cumplir con una modulación y con conceptos estructurales claves que van a formar toda la estructura de la construcción. La modulación entre montantes, que son los verticales, los perfiles verticales, que son los, como vimos anteriormente, los PGC, es de 400 o 600 milímetros. En la mayoría de los casos se usa la de 400, pero 600 milímetros también es utilizada. Separación entre ellos. Estas medidas corresponden a submúltiplos de acuerdo a las dimensiones de las placas, paneles y aislaciones utilizados en el sistema. Es decir, no es una medida aleatoria, sino que corresponde a los materiales que se utilizan, que después vamos a ver, que se van colocando en el panel, ya también tienen esas medidas estandarizadas, entonces de ahí viene la modulación. ¿De qué depende la elección de 400 o 600? De la solicitación estructural de los sustratos, de la transmisión verticales, y de que las cargas se van transmitiendo verticalmente hasta las fundaciones. Y algo muy importante es que se debe dar el concepto de estructura alineada, es decir, todo debe estar alineado, nada puede estar desfasado, y en caso de que ocurra algo así, se debe colocar alguna viga de repartición o dinteles en los casos que haya vanos. Pero si no, todo debe estar alineado. Los paneles no toman esfuerzos horizontales, es decir, como se ve acá en el diagrama, las flechas solo toman esfuerzos verticales que van pasándose hasta llegar a la fundación. Un panel de steel framing está compuesto por perfiles PGC, como dijimos que son los verticales, y que transmiten las cargas, y están ensamblados entre ellos con los horizontales, que son los PGU, que se llaman soleras. ¿Sí? O sea, se ponen los verticales y luego los horizontales, que vienen a ser las soleras, que es como que encastran, entonces queda la forma del panel. La necesidad de mantener la linealidad de las cargas verticales obliga a que exista coincidencia entre las almas de los montantes que conforman la estructura de techo, es decir, las almas de los montantes, estas. Ustedes ven el mouse mío, ¿no? ¿Sí? Bárbaro. Coincidencia entre las almas de los montantes que conforman la estructura de techo, los montantes PGC de los pisos superiores, estos, digamos, las vigas de entrepiso, y los montantes PGC de planta baja, es decir, estos, de modo que todas las almas de estas piezas se encuentren alineadas verticalmente para que no exista excentricidad. Como se puede ver en el diagrama, todo está alineado. ¿Sí? En los casos de los vanos, bueno, lógicamente vamos a colocar una viga de intel. Que es, bueno, lo que se dice acá abajo, que sí, en caso de que deba salvar, de que haya una excentricidad, se debe salvar con esos elementos. Acá podemos ver imágenes de obras, de ejemplos correctos. Como se puede ver, todo coincide. Se da esa linealidad que se busca en el steel framing, de que todo coincida. En este caso, por ejemplo, son ejemplos incorrectos. Esto no coincide con este montante, este tampoco. Acá se ve también cómo está todo desfasado. Esto es ejemplos incorrectos. Los paneles se deben rigidizar o también para que resistan las cargas horizontales. ¿Sí? Por ejemplo, las del viento, que deben estar absorbidas a través de elementos estructurales adicionales que resistan y transmitan tales esfuerzos hacia las fundaciones o entrepisos. Como dijimos, los montantes reciben y transmiten las cargas verticales.
Bueno, ¿qué hacemos con las cargas horizontales? Colocamos elementos de rigidización aparte de los montantes, digamos. Hay de dos tipos. Hay diafragmas, que son tableros, o las cruces de San Andrés, que son flejes de acero galvanizado. El OSB son tableros estructurales construidos con fibras de madera colocadas en capas entrelazadas perpendiculares entre sí. El espesor mínimo es de 11 milímetros. Ahora vamos a ver imágenes cómo se coloca y dónde, pero básicamente es un tablero que se coloca sobre los perfiles y eso cumple la función de rigidizar horizontalmente. Otro tipo de diafragma es el multilaminado fenólico, que está compuesto por un número impar de láminas encoladas dispuestas de forma que la dirección de la fibra de una es perpendicular a la de la siguiente. En estos casos, el espesor mínimo es de 10 milímetros. Cumple la misma función que el OSB. ¿Cómo se colocan estos rigidizadores? Se colocan de abajo hacia arriba, es decir, comenzamos desde abajo, trabadas evitando la coincidencia de las juntas verticales partiendo desde un extremo del edificio. Ahora vamos a ver qué es esto en imágenes que quizás se entienda mejor. Se colocan preferentemente en forma horizontal, porque tienen forma rectangular, entonces se colocan de manera horizontal y se recortan con forma C o L alrededor de vanos y ventanas y puertas a fin de evitar la coincidencia de las uniones de los tableros con los vértices de los vanos. También vamos a ver ahora esto en imágenes, que es muy importante. Una vez colocada la primera línea, se procede a la superior y no deben interrumpirse en el entrepiso. Es decir, si tiene es una obra de 2 pisos o los pisos que fueren, no se debe interrumpir en el entrepiso, debe ser todo continuado. Y se vinculan a los perfiles a través de tornillos. Aquí en imágenes se puede ver. Esto entonces se colocan del lado exterior, atornilladas a los perfiles, y esto cumple la función de rigidizador. Acá, como vemos, no se interrumpió el entrepiso, acá se estaría haciendo, pero no se interrumpe, pasa. Y acá podemos ver los ejemplos incorrectos, lo que decía, no debe, acá fíjense que hay una placa y por arriba tenemos otra. Esto de que los cortes coincidan con los vanos no puede pasar por el tema de que pierde, digamos, la rigidización. Lo que tendrían que haber hecho es la placa de OSB que sea una entera, se podría haber empezado desde acá, y que esté recortada, pero que sea entera, ¿sí? Porque si no, esto pierde la función. Para lo que ponemos en rigidizador no puede pasar esto porque no tiene sentido, digamos, no funcionaría. Eso es algo muy importante y que, bueno, suele ocurrir en las obras, esa patología. Como dijimos, el otro tipo de rigidización horizontal que había eran las cruces de San Andrés. Las cruces de San Andrés son flejes de acero galvanizado cuyo espesor es determinado por cálculo, firmemente tensionadas para evitar la deformación del panel. Las fijaciones a través de cartelas a los montantes, a través de tornillos, solo en sus extremos. El ángulo tiene que ser, es decir, este ángulo que haga el fleje con la solera inferior debe ir de 30 a 60 grados. Si es menos de 60 o más, menos de 30 o más de 60, ya no funcionaría. ¿Cómo se coloca? Se tensionan a través de un ángulo que se coloca un ángulo tensor que se coloca en el fleje para conseguir la tensión que necesitamos, y se colocan cartelas, que son, acá se puede ver en detalle, en cada uno de los extremos, y se colocan tornillos. El número de tornillos lo va a dar el cálculo también, pero se fijan al perfil de los extremos, solo en los extremos, a través de tornillos. Acá tenemos un ejemplo correcto, como se puede ver, se atornilló solo en los extremos a través de cartelas con tornillos. Y acá tenemos ejemplos incorrectos. Por ejemplo, acá no llega a los extremos, sino que termina antes, está atado con alambre. Acá tampoco coincide. Bueno. Además, existen otras rigidizaciones horizontales que también se colocan en los paneles. Uno es el strapping, que es un elemento que limita la deformación, dado que los perfiles tienden a pandear frente a las cargas horizontales. Son flejes metálicos ubicados horizontalmente con una separación máxima de 1300 milímetros entre sí y entre extremos superior e inferior del montaje. Ahora vamos a ver imágenes de eso también.
Se colocan horizontalmente en todo el largo del perfil y con sus extremos sujetos a piezas tales como montantes PGC, y se colocan en ambos lados del panel, a excepción de los paneles que en la cara externa llevan diafragma de rigidización, en cuyo caso se colocarán solo del lado interior. Esto es, si utilizamos de rigidización horizontal, diafragma, que eran los tableros de OSB o multilaminado, solo llevan del lado interior el strapping. Si utilizamos cruces de San Andrés, llevan el lado interior y exterior. Acá podemos ver imágenes, son estos flejes que se utilizan, que se colocan a lo largo del panel, atornillados a los perfiles montantes PGC, que le aportan también rigidez horizontal. Y se colocan separados entre sí, supongamos que acá haya otro, a 1300 milímetros de máximo. Y después otra rigidización horizontal que tenemos es el blocking. El blocking sirve para evitar la rotación de los perfiles. Se materializan con perfiles PGC y PGU, es decir, con montantes y soleras, y se colocan entre montantes en los extremos de los paneles y entre vigas del entrepiso, es decir, también se colocan en el entrepiso. Se colocará conjuntamente con el strapping. ¿Cuáles son? Son estos. Este sería el strapping, y el blocking son estos recortes de PGC y PGU que se colocan también para evitar la rotación de los perfiles. Bueno, después pasamos a las fundaciones. El steel framing y lo que es la construcción en seco es una estructura mucho más liviana que la construcción húmeda, y por ende transmiten menores solicitaciones a los cimientos, menores cargas o esfuerzos a los cimientos. Se puede usar varios tipos de fundaciones, pero la elección va a depender de las solicitaciones actuantes, de las condiciones particulares del suelo y de las características de la estructura a fundar. Esto ¿qué te lo va a dar? ¿Cuál fundación usar? Como en la construcción húmeda, el estudio de suelo. Te va a decir qué fundación vas a utilizar. La más utilizada para las obras de steel framing es la platea de hormigón armado. Son las más utilizadas. Consisten en una losa de hormigón armado apoyada sobre un suelo compactado, reforzada con vigas en el perímetro y debajo de los muros interiores portantes. Una platea para una vivienda convencional en steel framing tiene aproximadamente 12 centímetros de espesor. Si tiene 2 plantas, el espesor puede llegar a 15, pero son plateas, digamos, no muy altas, digamos. Es la más utilizada, entonces dijimos, en el steel framing, pero también se puede usar zapata continua o vigas de fundación, que son cimentaciones superficiales utilizadas en terrenos de resistencia media o alta. Se utiliza cuando se quiere independizar la construcción del terreno natural, por ejemplo en zonas donde el suelo suele estar congelado o con excesiva humedad en forma permanente, donde se colocan bajo tabiques portantes con carga continua y pueden ser de hormigón armado, bloque de hormigón o mampostería. Como dijimos, se puede utilizar. ¿Cuál es la más utilizada y más recomendada? La platea de hormigón armado en steel framing. En los paneles también se utilizan anclajes. ¿Qué son los anclajes? Nosotros tenemos los paneles y se deben anclar a la platea o a la fundación, digamos, para dejarlos fijos. Se utilizan para evitar el movimiento por presiones del viento y para los movimientos de traslación o volcamiento con rotación del edificio. El tipo de anclaje, sus dimensiones y separación se calculará teniendo en cuenta las solicitaciones de cargas, las condiciones climáticas, cargas de vientos y sísmicas y el tipo de fundación. Hay varios anclajes. Tenemos anclajes temporarios que sirven para posicionar temporalmente los paneles y no se consideran en el cálculo estructural. ¿Por qué esto? Porque cuando tenemos los paneles armados, los tenemos que empezar a colocar cada uno en donde va, digamos, según plano, y se deben colocar anclajes que son temporarios, solo para colocar el panel donde iría, pero son temporarios. Por otro lado, tenemos los permanentes, que según las condiciones de carga y el tipo de fundación, se seleccionará el tipo, su distancia de separación y tamaño, todo según el cálculo estructural. Tenemos anclaje químico con varilla roscada. Acá podemos ver, son estos los anclajes. Es decir, debemos anclar el panel a la fundación, por ende colocamos anclajes. Tenemos el anclaje químico, que es el anclaje de mayor resistencia a la tracción. Tiene un conector de anclaje, que es una pieza de acero que conecta la varilla con la solera inferior y el montante. Se coloca esta pieza, que se atornilla a los montantes, y se coloca en
el orificio que tiene el anclaje que viene a ser que va a llegar hasta una profundidad X de la fundación. Después tenemos los anclajes mecánicos de expansión, que su principio de fijación es el de expansión, dado que requieren un torque de instalación adecuado, el cual se encargará de generar una expansión dentro del material base, ocasionando fricción, rozamiento en las caras internas de hormigón, lo que genera la fijación. Es otro tipo de anclaje. Se ejecuta una perforación en el hormigón y se inserta el anclaje, cuyo método de expansión varía según los modelos. Es otro tipo, al igual que este, que son los permanentes. Químico con varilla roscado o mecánico de expansión. Como dijimos, a lo largo de todo el panel, el número de anclajes y la separación entre ellos lo va a dar el cálculo estructural. No es aleatorio ni como nos parezca, digamos, sino que lo va a dar el cálculo. Los paneles, según el proyecto arquitectónico, pueden ser portantes, que pueden ser ciegos o con vanos, y hay no portantes, que también pueden ser ciegos o con vanos. El panel portante ciego toma cargas horizontales de viento, movimientos sísmicos, cargas verticales de entrepiso, tejados y otros paneles, y peso propio de la estructura y sus componentes. Deben descargar sobre fundaciones, otros paneles estructurales o una viga principal. Es decir, tenemos cómo se compone el panel portante ciego. Como dijimos, tenemos las soleras, que son PGU, la inferior y la superior, y los montantes, que son perfiles PGC. Por otro lado, tenemos el portante con vano. El portante con vano es exactamente igual que el portante sin vano. También tenemos solera inferior, solera superior, montantes, pero en este caso vamos a tener aberturas o puertas que para ello se requieren dinteles. En estos casos se colocan varias piezas, todas conformadas por perfiles, también PGC o PGU, que son el jack, que es un montante donde apoya la viga dintel. El número de jacks a cada lado de la abertura es igual al número de montantes interrumpidos por el dintel. Es decir, acá podemos ver en la imagen, a ver, ¿dónde se puede ver bien? Tenemos acá el jack, a ver uno que se puede ver mejor. Bueno, este se ve. El jack viene a ser el montante donde apoya la viga dintel, es decir, esto. Viene a ser el jack, el montante donde apoya la viga dintel. Después tenemos kings, que se denomina así el conjunto de perfiles formados por el o los jacks y el montante a continuación de estos, y que va desde la solera inferior hasta la solera superior. Los jacks pueden ser, por ejemplo, acá se interrumpieron dos montantes, ¿no? Entonces, ¿cuántos jacks vamos a poner? El número de montantes interrumpidos a cada lado, digamos, de la viga dintel. Entonces vamos a colocar, además del montante fijo que ya tenemos acá, otro más y otro más, porque tenemos que reemplazar estos dos. El montante que ya teníamos acá, de por sí, más el jack que agregamos, es un king. ¿Se entiende? Se denomina así por el conjunto de perfiles formados por el o los jacks y el montante a continuación de estos, es decir, el montante fijo más la cantidad de jacks que hayamos agregado. Todo ese conjunto es el king. Por ejemplo, en este caso, el king es un jack, porque se interrumpió uno acá, entonces se agregó acá, más el montante que estaba. Y también cripples se colocan, que son recortes de perfil PGC que recomponen la estructura por debajo del antepecho de vano y por encima de la solera del vano. Acá tenemos, por ejemplo, uno que son estos recortes de perfiles, ¿sí? Recompone la estructura por debajo del antepecho del vano y por encima de la solera del vano. Es decir, son los perfiles que estaban ya por modulación, ya se colocaban ahí, nada más que fueron interrumpidos por el vano. Después tenemos panel no portante. Los paneles no portantes solo soportan su propio peso y no toman cargas. Solo en el caso de tabiques interiores pueden resolverse con perfilería para construcción en seco. Recuerden que habíamos dicho que para drywall, que es no portante, se utilizaban perfiles de 0,5 mínimo de espesor, que son perfiles livianos, y para steel framing, que es estructural, se utilizaban perfiles pesados, de 0,9 de espesor para arriba. Bueno, en los casos de tabiques interiores,
que no sean portantes se pueden resolver con los perfiles de drywall, es decir, con los perfiles livianos. Si el tabique es exterior, es no portante. Exterior se materializa con los mismos PGC y PGU de los muros portantes, es decir, exactamente igual a los anteriores, digamos, a los que vimos aquí. En el caso de que hubiera un vano, se resuelven sin necesidad de viga de Intel ni refuerzos laterales, que son los jacks y los king. Es decir, con los mismos perfiles PGU y PGC se materializan los vanos. No se requiere viga de Intel, ni jacks, ni kings, nada. Entonces, para repasar, si son interiores no portantes, se pueden materializar con perfiles de drywall. Si son exteriores no portantes, se materializan con los de steel framing. Pasamos a los entrepisos. Los entrepisos pueden ser secos, al igual que todo el resto de la construcción, que la estructura consiste en un conjunto de vigas PGC, es decir, los que utilizamos como montantes, paralelas y dispuestas horizontalmente, como se puede ver acá, paralelas y horizontalmente, separadas por una determinada distancia o módulo y en coincidencia con la ubicación de los montantes. Es decir, si yo los montantes, que serían estos, le coloqué modulación de 400, entonces las vigas del entrepiso también van a ir con la misma modulación. Esto para continuar con el concepto de alineación que tiene que tener las construcciones de steel framing, ¿no? La dirección de las vigas de entrepiso queda supeditada a la disposición de los paneles portantes y se adoptará preferentemente aquella que determine la menor luz de flexión, es decir, van a descargar en los paneles portantes. Esa va a ser la dirección de las vigas. Tenemos entrepisos secos, como dijimos, que están compuestos por vigas, que son perfiles PGC, que son las que tenemos colocadas acá, con la modulación, al igual que los montantes de la planta baja, que, bueno, lógicamente también va a continuar en planta alta. Cenefa, que son perfiles PGU que vinculan las vigas, es decir, son estos de los extremos, son PGU, es decir, abrazan de algún modo las vigas. Strappings, que ya los vimos, que son flejes cada 1300 milímetros, que son estos flejes que se ven acá, al igual que en los paneles, se colocan también en el entrepiso. Blocking, que son perfiles PGC, también al igual que en los paneles, son estos, se colocan en el entrepiso. Stiffener, que son recortes de PGC que se unen al alma de la vía PGC para reforzarla contra el abollamiento, que son estos. ¿Sí? Es decir, protegen al alma de que sufra una deformación. Y rigidizador, se coloca, al igual que también en los paneles, un rigidizador que va a ir por arriba, que es, puede ser fenólico o el OSB de 18 milímetros de espesor mínimo. Eso va a ser el rigidizador que se utiliza en los entrepisos secos. Acá tenemos algunas imágenes, tenemos las vigas, los stiffener, bueno, y no se ve ningún otro elemento, pero bueno, estas son imágenes de obras. Acá tenemos un diagrama, bueno, este es un entrepiso con doble aislación, pero bueno, está bueno porque se ve todas las capas, tenemos el zócalo, tenemos el adhesivo, más el solado cerámico, eso es alección, tenemos OSB de 18 milímetros, el ángulo de la chapa galvanizada, tenemos aislación, el OSB, estructura de steel framing, otra aislación. Eso va a depender también de proyectos, o sea, la aislación que queramos, el número de capas y demás, eso va a depender de cada proyecto. Y también se pueden colocar en obras de steel framing entrepisos húmedos. ¿Cómo se conforman los entrepisos húmedos? Es a través de una chapa sinusoidal que va a contener el contrapiso, la carpeta y demás elementos que conforman a un entrepiso húmedo. Por abajo es igual que los entrepisos secos. Pero bueno, es una opción. Se puede también colocar entrepisos húmedos que quizás lo que te aportan es mayor aislación acústica. Pero como dijimos, también va a depender del proyecto, eso es a elección. En cuanto a las cubiertas, se pueden realizar cubiertas inclinadas,
que pueden ser decabriadas o con cabios, y cubiertas planas, que también, al igual que los entrepisos, pueden ser húmedas o secas. Las concabreadas, hay diversos formatos de cabreadas que se materializan con perfiles PGC, es decir, con montantes, y se puede rigidizar con placas de OSB o multilaminado fenólico de mínimo 25 milímetros, emplacando todo con juntas trabadas, o sea, lo mismo que dijimos en los paneles. Las placas de OSB o multilaminado tienen que ir trabadas. Y después con cabios, que a través de una viga tubo, sobre la cual apoyarán los cabios de perfiles PGC, y su otro extremo descansará sobre el panel en coincidencia con el montante. Acá tenemos algunos ejemplos correctos de cabreadas, todo coincide, se da lo que es la linealidad, y tenemos ejemplos incorrectos donde vemos que nada coincide con nada. Acá están las montantes que no coinciden, las cabreadas con los montantes, es decir, ejemplo incorrecto. Y como dijimos, también pueden ser planas, que se pueden materializar húmedas o secas. La húmeda, al igual que el entrepiso, chapa sinusoidal, que va a contener la carpeta y bueno, todo lo que conlleve un entrepiso húmedo. Por debajo va a estar la aislación y las vigas de la cubierta, todo en seco. Y después las secas, que son muy similares a los entrepisos. OSB, las vigas, todo lo que incluye, digamos, también una cubierta. Cande, Sí. surgen algunas preguntas que hacen en el chat. Bueno. No puedo ver el chat, yo no lo estoy viendo. No importa, yo te las leo. Sí. Acá ponen, en el caso de que el entrepiso tenga una luz menor o igual a 1300 milímetros, ¿se debe colocar blocking? Sí, no se colocan blocking. Sí, se colocan. Sí, ya entendí. Porque dijimos que se colocaban cada 1300 milímetros. Ok, perfecto. Y hay otra pregunta que surgió antes y yo no te quise interrumpir porque venías avanzada, venías embalada. Dice, ¿qué pasa si el vano es más grande que el diafragma? O sea, que la placa de OSB, por ejemplo. No sé, a ver, volvamos. No sé si entiende. ¿Qué pasa si el vano es más grande que el diafragma? A ver, vamos acá. Por ejemplo, acá el vano es más grande que el diafragma porque las placas de OSB vienen de determinada medida. En esos casos, en vez de, o sea, deberíamos comenzar a trabar las placas de manera que queden recortes. No importa que la placa no esté entera, sino que tiene que igualmente trabarlas de algún modo para que no suceda esto. No sé si se entiende. Ese corte que hay ahí. Claro, este corte no puede existir. Se comienza desde abajo, pero tienen que quedar trabadas sí o sí. Tenemos acá algún ejemplo, bueno, no llega a verse. Por ejemplo, acá tenemos, no sé si ustedes lo pueden ver, tenemos un corte. ¿Llegan a verlo ustedes? Sí, se ve un poco, sí. Claro, entonces quedó el recorte en L. Ok. Eso es correcto. Esto es correcto, sí o sí tiene que quedar en L o en C, en los vanos, las placas, para que cumplan la función que tienen que cumplir. Nunca cortar la placa sobre el límite de la ventana, vendría a ser de la apertura. Tal cual, como está esto. Acá tenemos un corte acá, claro. Esto no puede pasar. No puede pasar. Y acá tenemos también el corte, porque pierde la rigidización. Claro, debería por lo menos haber bajado de la línea superior, no sé, una distancia determinada. Sí, una distancia X, pero que se trabe, que quede trabado. Okay. Entendidísimo. Bárbaro. Perfecto, adelante. También algo importante decir, en los paneles que hay vanos, por ejemplo, se utiliza OSB por el simple hecho de que si no te queda la cruz de San Andrés pasándote por el vano. Entonces, en los paneles que hay vanos, utilizar OSB para poder hacer esos recortes, porque lógicamente una cruz de San Andrés no puede ser porque te corta el vano a la mitad.
Bueno, a ver dónde estábamos. Acá. Bueno, las cubiertas, entonces dijimos, las planas también pueden ser húmedas o secas. Todos estos detalles están en nuestra página web, que pueden acceder y los descargan de manera gratuita al que quiere verlo con mayor detenimiento, porque bueno, como verán, está compuesta por un montón de elementos que quizás está bueno para verlo más en detalle, así que quien esté interesado en conocer puntualmente cada uno de los elementos puede descargarlos de la página web. Yo después se los voy a dejar escrita que lo pueden tener para ustedes, digamos. Las obras en steel framing admiten una gran variedad de revestimientos exteriores. Unas son las placas de fibrocemento, que las características que tienen es que son muy resistentes a la intemperie y con excelente resistencia mecánica. Son placas de muy bajo mantenimiento y muy buena trabajabilidad y resistentes al fuego, cosa que es muy importante. Admiten también siding. Ahora vamos a ver una imagen de cada uno de estos, que son revestimientos con tablillas traslapadas, que pueden ser de fibrocemento, PVC o madera tratada. Placas de fibroyeso, que están compuestas por fibras de vidrio, que le otorgan mayor resistencia mecánica y evita el crecimiento de hongos y moho. Piedras, que bueno, un revestimiento aplicado con adhesivos sobre las placas de exterior. Placas de cemento con malla, que están conformadas totalmente por cemento, llevan en sus dos caras mallas de fibra de vidrio embebidas que las hacen más resistentes a la tracción y agresiones mecánicas. ¿A ustedes les aparece una línea roja? No sé, no. Puede ser que hayas escrito sin querer. Volvé Bueno, para atrás y a ver para adelante, a lo mejor se borra. No, sigue, no sé si ustedes la ven. Sí. Bueno, ahora vemos cómo la sacamos. Sí, no, hay alguien, Alfredo me parece que está escribiendo, que está con el lápiz, quizás no se da cuenta. Bueno, ¿seguimos? Después puede ser... Seguimos, ¿no? Porque se trabó un poco. Sí. ¿Sí? Sigamos. Chapa ondulada, que es una chapa sinusoidal prepintada, bajo la cual podrá encontrarse una aislación térmica de poliestireno expandido de alta densidad. Y AIFS, que se caracteriza por ofrecer terminaciones similares a un revoque exterior, con la ventaja adicional de un aislamiento térmico continuo exterior que rompe los puentes térmicos y optimiza el funcionamiento del sistema. Este AIFS, ahora lo vamos a ver más puntualmente porque es uno de los puntos muy importantes, digamos, en las obras de steel framing. El revestimiento exterior, digamos, esta elección, según el diseño o según gusto, digamos. No es que se usa uno para tal cosa u otro para tal cosa, es según el gusto del comitente. El único que aporta algo extra es el AIFS, que aporta además lo que es aislación térmica, que ahora lo vamos a ver puntualmente. Las placas de fibrocemento tenemos primeras que se ven así. El siding son como estas tablillas que están como superpuestas unas de las otras. Acá vienen diferentes colores, de diferentes materiales. Piedras, que también se utilizan en construcción húmeda. Placas de cemento con malla, las chapas y las placas de fibroyeso. Todo lo que es placas suelen quedar a la vista muy similares. Quizás las que más varían son, bueno, piedras o el siding o la chapa ondulada. Como dije, vamos a ver con mayor detenimiento lo que es el AIFS, que es un sistema que se caracteriza por ofrecer terminaciones similares a un revoque exterior, con la ventaja adicional de un aislamiento térmico continuo exterior que rompe los puentes térmicos y optimiza el funcionamiento del sistema. Es un sistema multicapa con doble aislamiento térmico, adaptable a distintas zonas bioclimáticas por su alto desempeño térmico. Es decir, el AIFS, además de la aislación, por ejemplo, acá vemos de lana de vidrio, que tiene ya de por sí todos los paneles en steel framing de lana de vidrio o de EPS, el que elijamos, según proyecto, aporta otra capa más de aislación con EPS,
que le aporta una mayor aislación térmica. Acá lo vamos a ver también. Entonces, lo primero es que se coloque un sustrato que puede ser placas de OSB, multilaminado fenólico, de cemento o fibrocemento, que o sea, cualquiera de esas tres opciones, que van recubiertas con una membrana de aguviento. Este sustrato va a ir sobre los perfiles. Luego se coloca la placa de EPS, que es de poliestireno expandido, se sujeta a las placas, o sea, se hace la sujeción de este EPS a las placas que hayamos usado de sustrato por medio de tornillos con una arandela plástica, que son estos que se ven ahí con fondo rojo, que son con arandelas plásticas justamente para evitar los puentes térmicos. Se coloca una capa de base coat o capa base, la malla de fibra de vidrio embebida en la base, en el base coat, aportando resistencia mecánica al recubrimiento, que viene a ser esta que se ve en la imagen en grande. El finish coat, que es un revoque elastomérico, que eso es a elección, el revoque que queramos utilizar. Y accesorios de PVC o aluminio como perfiles esquineros de arranque, cantoneras y perfiles botaguas. Acá podemos ver entonces, tenemos los montantes con las soleras, es decir, el panel, como los paneles que ya vimos anteriormente, el OSB, y a partir del OSB comienza toda la otra capa, todo el otro sándwich que describimos acá, que es la composición de layers. ¿Para qué sirve? Entonces, como dijimos, aporta mayor aislación térmica. Acá podemos ver imágenes del proceso y cómo queda finalmente. Recuerden que el revestimiento final, el revoque que queramos utilizar, eso es elección. Bueno, pasamos a las instalaciones, griferías y accesorios. Hay otra consulta, sí, Cande. sí. Dicen, el siding, no sé El cómo siding, se pronuncia. sí. Siding, ¿se coloca superpuestas con las tejas? ¿Como las tejas, digo? Sí, el siding ya viene con unas trabitas, digamos, que se colocan muy fácilmente y se van como si encastrando unas con otras, muy parecido a lo que sucede con las tejas. Pero sí, son a través de trabitas que ya vienen incorporadas. Ok, perfecto. El siding es muy visto en las construcciones, por ejemplo, de Estados Unidos. Se utiliza mucho. De hecho, lo que es el steel framing, todos los antecedentes provienen de allá. Entonces es una construcción quizás que recuerda mucho a eso. Okay. Entonces, como dijimos, estábamos en las instalaciones. Como ya dijimos previamente, los montantes, que son los PGC, vienen con perforaciones, ¿no? Como dijimos, a una determinada medida estándar, de una determinada medida también estándar, no es aleatorio. Estas perforaciones sirven para pasar todo lo que es instalaciones, ¿sí? Además, existen otros elementos, puntualmente para lo que es el steel framing, que acá podemos verlos, que son para ay, no me sale la palabra. Bueno, que sirven para estabilizar más todo lo que es las instalaciones, los elementos de las instalaciones, que se colocan, acá también podemos verlos acá abajo, como refuerzos, digamos, para ajustar todos los elementos de la instalación. Acá podemos ver las imágenes. También en las instalaciones eléctricas exactamente lo mismo. Hay algunas series de consideraciones que hay que tener en cuenta en cuanto a la instalación eléctrica. Por ejemplo, no poner, si tenemos un panel, no poner de un lado el panel y del otro las tomas alineadas, sino correrlas, desplazarlas, digamos, una determinada medida para evitar un puente acústico que se puede dar. Y también, al igual que en las instalaciones que vimos sanitarias, se colocan refuerzos para colocar, por ejemplo, las cajas, las bocas y demás. Pero como vemos, pasa por las perforaciones que tienen los montantes, todo lo que es cañería y demás. Esto es algo que facilita mucho porque no se rompe, no hay que romper nada,
sino que todo se coloca, digamos, a través de las perforaciones que ya vienen hechas, digamos, de fábrica. Acá tenemos ejemplos incorrectos. Por ejemplo, esta perforación está hecha casera, porque tiene forma de cuadrado. Bueno, acá está todo, también miren los perfiles estos, una perforación, lo cortaron directamente. Vienen, lo que quiero que quede claro, las perforaciones vienen con una razón, digamos, de este tamaño y ubicadas en los lugares que vienen ubicadas. Si no, el perfil comienza a perder resistencia si uno lo perfora en cualquier lugar y de la dimensión que lo necesita. Después pasamos a las carpinterías. El sistema steel framing es compatible con todo tipo de carpinterías. Pueden ser de aluminio, de PVC o de madera. La principal ventaja que ofrece este sistema es la exactitud del vano. ¿Por qué? Porque como todo es modulado, uno puede desde el principio pedir las aberturas, que es muy exacto, digamos, este sistema. Entonces no sucede lo que sucede quizás con algunas obras que se utiliza el sistema húmedo, que algo se agrandó o algo se achicó. Esto no, esto es muy exacto. Para las de PVC no es necesario contramarco. En el caso, por ejemplo, de que se coloquen aberturas de aluminio, lo que sí se debe hacer es evitar lo que es la corrosión, digamos, del aluminio con el perfil que se puede dar, el par galvánico, digamos. Entonces, una de las opciones que se sugieren es pintar el perfil para evitar este par galvánico, o colocar alguna placa o algo intermedio que evite el par galvánico. Pero, por ejemplo, en las de PVC no se necesita un contramarco porque esto no va, o sea, el par galvánico no va a suceder. Otro elemento clave de lo que es la construcción en seco son las placas de yeso. Hay varios tipos de placas. Están las placas estándar, que tienen núcleo de yeso y revestimiento de cartón, que son las placas comunes, las más conocidas. Después están las placas verdes, que son resistentes a la humedad, que tienen un compuesto que las hace resistentes a la humedad. Entonces se utilizan en zonas húmedas. Y después las placas rojas o resistentes al fuego, que tienen aditivos especiales y fibra de vidrio que las hacen más resistentes al fuego. Todas estas placas, bueno, se utilizan en toda la obra, porque es el cierre, digamos, de los paneles, pero bueno, dependiendo de la ubicación de cada uno de los paneles, es la placa que se va a utilizar. Después tenemos las aislaciones, que se utilizan en tabiques, cielos rasos y techos, que pueden ser lana de vidrio o poliestireno extendido, que es el EPS, que es el elemento exterior que vimos que se utiliza en el AVES. La lana de vidrio, por un lado, son fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles. Tienen un excelente comportamiento al fuego, ya que son incombustibles y no emiten humo ni gases tóxicos y no contribuyen al fuego. Hay ensayos que también se pueden descargar de nuestra página web que comprueban, ensayos hechos en el INTI, que comprueban que todo esto que estamos diciendo con respecto su comportamiento con respecto al fuego. Elasticidad parecida al aire, aislamiento acústico a ruidos aéreos y sistemas livianos, y por sus características de amortiguador para eliminar las transmisiones por ruido de impacto, es decir, aíslan ruidos tanto aéreos como de impacto. Es inerte, no corrosiva, imputrescible y no favorece el moho y no es atacado por roedores, y pueden venir en rollos o en paneles rígidos con barrera de vapor, es decir, incluida la barrera de vapor, que ahora lo vamos a ver más adelante. Hoy hablamos de la modulación que se utilizan en las obras y dijimos que era en base a los productos que también ya vienen con medidas estandarizadas. El caso de la lana de vidrio es uno de los casos. Vienen ya con medidas que sirven puntualmente para colocarlo entre medio del perfil y que no se tenga que recortar el producto, ¿no? Entonces viene todo como modulado para esto también te genera menos pérdida, digamos, de materiales, excedentes, además de la facilidad. Y por otro lado dijimos que tenemos el poliestireno expandido, que es el EPS, que es una espuma rígida de estructura celular cerrada. Se produce a partir del poliestireno expandido, tiene una clasificación contra el fuego R2, viene de distintas densidades dependiendo de la aislación que queramos.
no se pudre ni enmohece y es resistente a la humedad. Estos son los dos tipos, entonces, de aislaciones que se utilizan en lo que es la construcción en seco. Tenemos ejemplos, bueno, están muy claros, de muros portantes que se utilizan, por ejemplo, no sé, tenemos acá lana de vidrio, en este caso tenemos lana de vidrio y además tenemos EPS, lana de vidrio con otro espesor, también con EPS. Eso también va a depender del proyecto, de la aislación que necesitemos, qué tipo y qué cantidad, qué densidad, eso va a depender del proyecto. Pero bueno, es para mostrar que hay varios tipos de muros que se pueden realizar dependiendo de la aislación. Acá, por ejemplo, también los muros no portantes, es decir, por ejemplo, tabiques divisorios dentro de una vivienda que no son portantes, también se les coloca aislación en el medio. Estos son perfiles de construcción en seco, porque recordemos que se utilizan estos para muros no portantes, y por ejemplo también se coloca aislación. Estos, por ejemplo, son placa simple, acá tenemos placa doble, dependiendo de la aislación que queramos. Y se coloca, como tiene lana de vidrio, puede tener adentro también EPS, eso es a elección, según proyecto. La aislación en entrepisos y cubiertas es exactamente lo mismo que en los paneles, se va a colocar entre medio de los perfiles, en este caso es lana de vidrio, pero puede ser EPS. Acá la pregunta que me hacían hoy, es siding, ven, van trabaditas. Otra aislación que utilizamos es la barrera de agua y viento, que la función que tiene es resistir la penetración de agua en forma líquida desde el exterior, es decir, que evitar que el agua ingrese al interior del panel, resistir la penetración de aire desde el exterior, es decir, que no pase aire tampoco, y respirar permitiendo el escape de humedad y evitando condensación. La barrera de agua y viento debe envolver la totalidad de los muros exteriores de la vivienda en forma continua, es decir, se coloca del lado exterior del panel de manera continua. Ahora vamos a ver imágenes. Es una capa o membrana de fibras de polietileno de alta densidad, se colocan engrampadas a las placas de OSB, es decir, tenemos los perfiles, las placas de OSB y se engrampa la barrera de agua y viento, y deben estar solapadas de 15 a 20 centímetros en las juntas verticales y horizontales, es decir, no es que termino la barrera y comienzo la otra conjuntamente, digamos, sino la solapo arriba de la otra, al menos 15 a 20 centímetros, para que no pierda la propiedad que tiene que cumplir. Y en vano se envuelven las jambas y antepecho, es decir, envuelvo el vano, no lo corto, no es que donde empiece el vano corto la barrera, sino que envuelvo el vano. Por ejemplo, un ejemplo incorrecto es esto que acá vemos que no envuelve los vanos, tendría que pasar para adentro, no sé si se entiende. En este caso corta ahí donde están los vanos, ¿no? También se puede ver acá, que acá dejaron descubierto, no, tiene que estar totalmente continua envolviendo los vanos. Después tenemos lo que es la barrera de vapor. La barrera de vapor son membranas o revestimientos que reducen el pasaje de vapor de agua a través del cielo raso, paredes y pisos de una construcción. Debe ser aplicada, al igual que la barrera de agua y viento, de manera completa y continua en todo el envolvente del edificio y deberá solaparse entre 5 y 10 centímetros y encintar los encuentros con cinta adhesiva. Debe instalarse en la cara de mayor temperatura del cerramiento en invierno, es decir, en la cara interior. Como dijimos, la barrera de agua y viento va en el lado exterior del panel, la barrera de vapor va en el lado interior, que es la cara de mayor temperatura en invierno. Sobre el OSB o multilaminado fenólico por clavado, atornillado o engrampado. Acá tenemos un ejemplo incorrecto, no está de manera continua. Como vemos, ahí está abierto. Y esto es una manera correcta. Hay dos tipos. Están esta, que es el foil de aluminio, que en algunos casos vienen incluidas en la lana de vidrio. Es decir, una de las caras de la lana de vidrio tiene este foil que ya lo viene incluido. Si no, puede venir aparte, como es este que es de otro material, que como vemos pasa por arriba de los perfiles, es decir, de manera continua, y cubre absolutamente toda la superficie. Acá también se puede ver. También se colocan aislaciones en las fundaciones. Pueden ser polietileno,
como vemos acá, o poliestireno expandido, que es el EPS. Después tenemos los cielorrasos, que los cielorrasos se colocan directamente aplicados a la estructura del entrepiso o cubierta. Es una segunda estructura aplicada sobre la principal. Y se da a través de un sistema de caballetes y cuelgues. Acá podemos ver también mayor en detalles. Esta es la estructura principal. Bajaría una segunda estructura, que es el cielo raso. Acá también lo vemos. A través de estos elementos se agarran de la estructura principal y van a aguantar todo lo que es, a soportar todo lo que es la estructura del cielo raso con su placa. Acá podemos ver que está sujeta a la estructura, a la segunda estructura, la del cielo raso. Con respecto a las fijaciones, hay dos tipos de, digamos, se separan en dos grandes grupos, que son punta aguja y punta mecha. Punta aguja son los tornillos que se utilizan para perfiles no estructurales, es decir, para lo que es drywall. Punta mecha son los que se utilizan para steel framing, es decir, para tornillos para lo que es estructural. Hay varios tipos que van a depender, por ejemplo, el tipo de cabeza define la aplicación, es decir, el tipo de cabeza, los lentejas, hexagonal y tanque van a unir metal con metal. Y los trompetas, que vienen a hacer estos, van a unir, por ejemplo, metal con la placa. O sea, es muy importante esto. No se usa cualquier tornillo para unir cualquier elemento, sino, por ejemplo, dentro de los estructurales, que son los punta mecha, estos tres van a unir metal con metal, es decir, perfil con perfil, por ejemplo. Los trompetas son para metal placa. Hay dos métodos de construcción en las obras de steel framing. Puede ser fabricación en obra, es decir, no es necesario taller y se da lo que es la facilidad de transporte de piezas. Este es un ejemplo, se arman los perfiles en obra y se va levantando todo en obra. Si no, está la opción de panelizado en taller, que es aporta una rapidez de montaje, alto control de calidad, mayor precisión, minimización de trabajos en obra y sin pérdida de jornales por condición del clima. Es decir, en un taller cerrado se arman los paneles que ya están preestablecidos y se trasladan a la obra. Lo único que se hace en la obra entonces es colocarlos en la fundación, en los lugares que va, y ahí se empieza con el armado de todo el resto. Pero, es decir, los paneles, como se puede ver, fueron armados en taller, no en la obra. Para resumir, vamos a hablar un poco de lo que es las ventajas con respecto a todo lo que dijimos, las ventajas que ofrece este sistema. La principal es la sustentabilidad, la eficiencia energética, gracias a la aislación que se coloca en lo que es el steel framing, se genera un 60% de ahorro de energía promedio en calefacción y acondicionamiento. Están los ensayos hechos también de eficiencia térmica, en los que se comprueba que el sistema aísla un 60% más, digamos, genera un 60% de ahorro de energía gracias a las aislaciones que se le pueden colocar. Dentro de la sustentabilidad tenemos menos desperdicio porque los perfiles se cortan a largos necesarios, disminuyendo el desperdicio. Usualmente los perfiles los entregan de fábrica de 6 y 12 metros, pero en algunos casos los fabricantes te los cortan a las medidas que vos necesitas. O sea, si tenés tantos paneles de tanta altura, ya te entregan los perfiles cortados con las dimensiones que vos lo necesitas. ¿Qué hace esto? Que se genera un menor desperdicio porque todo viene a medida exacta, o sea, calculado muy, muy exacto. Menor costo de logística y menores emisiones de dióxido de carbono en transporte. Los materiales son más livianos. Bueno, me desaparecieron, había puesto dos imágenes que no se ven. Los materiales son más livianos, entonces tenemos menor costo de logística en transporte. Ahí aparece. Mayor superficie útil con mayor aislamiento térmico, ahorro de un 4% en la superficie útil de la vivienda por la disminución del espesor de los muros, menor uso del suelo. Se llega a una aislación térmica muy, muy grande con menor espesor de muro. Entonces esto te genera un ahorro en lo que es la superficie. Los muros son muy, muy finitos y gracias a la aislación cumplen igual con lo que es la aislación.
Flexibilidad de diseño, se adapta a cualquier arquitectura. Como vemos, tenemos cabañas, tenemos esto que es una casa en la costa, se adapta a cualquier arquitectura porque es un sistema muy, muy flexible. Durabilidad superior a 300 años gracias a la composición de los perfiles de acero. Más seguridad en obra, se dan obras más limpias y seguras. Como se ve, son obras muy ordenadas y que el armado, digamos, es más, suele ser más prolijo, más ordenado. Menor costo de mano de obra, no existe la ayuda del gremio. Mayor exactitud en los presupuestos, cómputo exacto de materiales, menor desperdicio. Es decir, como todo está esa medida, y de hecho los materiales ya vienen estandarizados a medida, el cómputo suele ser muchísimo más exacto, entonces no hay desperdicios. Rápida capacitación de mano de obra. Y acá como resumen, bueno, tenemos la ejecución. Lo primero que se realizan son movimientos de suelo, luego el hormigón armado para las fundaciones, se paneliza, se colocan rigidizaciones, se colocan las aislaciones térmicas y acústicas dentro del panel, se coloca el revestimiento exterior, revestimiento interior, instalaciones, aberturas, entrepiso, cubierta. Bueno, y eso sería todo. Acá dejamos el mail del INCOSE para que se comuniquen ante cualquier consulta. La página del INCOSE también lo pueden googlear, pero bueno, tenemos un montón de documentación técnica, manuales para descargar. Bueno, yo ya les pasé la página del INCOSE. Genial. Ahí en el Genial, chat, genial. como para que todos los tengan. Hay algunas preguntas que a lo mejor nos hacen retroceder un poco en no hay drama. Lo que vos venías charlando. Una que quedó pendiente, en una misma estructura, a ver, para que se me va el chat, perdón, donde tengo las preguntas. En una misma estructura, ¿se puede usar en una parte cruz de San Andrés y en otra diafragma de OSB? A ver, vamos. Vamos a ese sector. Nos fuimos bastante atrás. Sí, no pasa nada. Digamos, usar, por ejemplo, del lado exterior OSB y del lado interior Cruz de San Andrés. Por ejemplo. A ver, se puede usar en la parte de Cruz de San Andrés y en otro diafragma de OSB. Por ejemplo, en los paneles que tienen vanos, se me va, usar diafragma, y en los paneles ciegos usar Cruz de San Andrés. Sí, eso no hay problema, no hay problema. Se puede, depende del panel, digamos. Claro. En paneles, como decía hoy, en paneles que tenés vanos, usás diafragma, y en paneles ciegos podés usar Cruz de San Andrés. Ok, perfecto. Y otra es, para la placa cementicia, ¿no se utiliza el que tiene aleta? Para placas cementicias, para todo lo que es exterior, sí. Puede, me habla de tornillos, ¿no? Placa cementicia, ¿se utiliza el que tiene aleta? A ver. Sí, de tornillo, aclara. Sí. A ver. Gracias, Ezequiel. Me pasé, ¿no? Sí. Acá tenemos. Todo lo que es placas exteriores o terminaciones exteriores tienen especificaciones técnicas que son según fabricante y que conviene ver para cada caso qué se utiliza. No te puedo decir puntualmente cuál se utiliza porque en algunos casos también es a través de juntas, entonces siempre conviene eso consultarlo directamente con el fabricante. Claro. Perfecto. Ok. Y acá dice, obviamente, me parece que la respuesta, pero está bien responder. ¿El revestimiento interior no debería ir después de colocar las instalaciones? Sí, lo dice por la última. Sí, me parece que sí. Sí, el tema es que hay muchas tareas que son en simultáneo. Eso sucede. Entonces, pero sí, teóricamente primero van las instalaciones y luego el revestimiento interior. Es correcta la observación.
Y otra pregunta, si uno tiene una casa hecha con materiales húmedos, Sí. ¿no? Y quiere realizar una ampliación, una modificación o lo que sea, se puede utilizar la construcción en seco como para hacer la ampliación y demás. Sí, de hecho es una de las cosas que también nosotros promovemos mucho del sistema, que es un sistema abierto, es decir, se adapta muy fácilmente a cualquier otro sistema existente y recomendamos justamente lo que es construcción en seco para ampliaciones o reformas por el tema de la rapidez, de la limpieza, no sé, uno está viviendo y necesita hacer una refacción o lo que sea en su casa y lo que quiere es que sea rápido, que sea algo limpio, Sí. con pocas personas dentro de tu casa. Entonces sí, recomendamos de hecho lo que es construcción en seco. Perfecto, buenísimo. Se adapta a cualquier otra arquitectura. A ver, acá Natalia dice, hola, yo quisiera realizar una vivienda de planta baja y planta alta, ¿cómo se debe calcular los PGC y demás partes que explicaba según cálculo? Según cálculo, eso se tendría que directamente lo realiza un estructuralista especializado en steel framing. Digamos, no es un cálculo que sea... Nosotros, por ejemplo, tenemos cursos de predimensionado en INCOSE, pero bueno, son cursos dictados por un estructuralista, cursos bastante intensos, porque bueno, todo lo que es predimensionado y cálculo es algo muy puntual, digamos. Pero sí, es a través de cálculo. Ok, perfecto. Y en cuanto a costos, ¿es más barato usar cruz de San Andrés o diafragmas? No tienen mucha diferencia, digamos. También depende del proveedor, pero bueno, eso también tenés que verlo en el momento. Hoy en día es como que va cambiando día a día. Esto no te podría decir cuál va a ser más barato. Ok. Y si las personas que están escuchándonos quieren inscribirse en algún curso, pueden ingresar a INCOSE. Sí, pueden ingresar a la página, tenemos una solapa que es capacitaciones o calendarios, puede figurar, que ahí tenemos todos los cursos. Por este año terminamos con todos los cursos, volvemos a comenzarlos en febrero, y si no, pueden escribir este mail que se les pasa toda la información. Bueno, a ver, una más. Con respecto al tiempo, ¿dura casi lo mismo que una obra de construcción tradicional? No, dura un tercio, se calcula un tercio de lo que dura una obra húmeda, utilizando un sistema húmedo. Es muy rápida Mucha de lo que es. diferencia. Sí. Mucha Si una diferencia. obra húmeda quizás te lleva 6 meses, una en seco capaz te lleva 2. Ok, Más o menos tenemos ese cálculo, pero sí, es bastante más rápida. ok, genial. Bueno, no más preguntas, Cande. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya Espero que servido. sí. Pueden Muy escribir al entretenida. mail. Bueno, pueden escribir al mail por cualquier otra consulta y descargar, ya te digo, de la página web está todo para descargar de manera gratuita. Tenemos un montón de ensayos de acústica, de fuego, térmicos, manuales, detalles constructivos en DWG, en PDF, un montón de cosas que está todo para descargar disponible para quien quiera. Bueno, acá por chat te están agradeciendo mucho tu participación en la Bueno, charla que no puedo ver hiciste. el chat, no sé cómo volver. No sé No, no cómo importa, volver yo todo te eso. lo voy contando, pero sí Bueno, agradecen y dicen que muy buena la charla, que excelente, que muchas gracias. Nada, bueno, me todo, alegro ahí están entonces. tirando de todo. Ahí está, Así que ahí creo bueno, que salí. sí, ahora Ahí sí, va. ahí estamos, sí. Bueno, Bueno, bueno. agradecerte principalmente tu participación, haber puesto tu tiempo y tu dedicación. Creo que fue una charla muy interesante. Así que nada, nuevamente muchas Bueno, gracias. les agradezco a ustedes por invitarnos y nada, quedamos disponibles para cualquier Otra otra oportunidad. El consulta año u que otra viene las vamos, oportunidad. me parece que Tal vamos cual. a hacer un ciclo un poco más largo desde el principio de año. Me parece que es muy interesante volver a tocar este tema con el público se renueva. Se renueva, tal cual. Entonces, bueno, nada, lo más probable es que lo hagamos el año que viene también. Bueno, Bueno, muchas gracias. genial entonces. Quedamos en Gracias. contacto. Buen día a Igualmente, hasta todos. luego. Chao. Chao, Bueno, y chao. a todos, muchas gracias por su participación en estas charlas. Hoy fue la última que estaba programada, así que bueno, ya estaremos
armando algún otro cronograma de charlas desde acá, desde la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de Construcción. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Chau, chau.